En este video exploraremos la intersección entre la obra maestra de Edgar Allan Poe, La muerte de la máscara roja, y la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud sobre lo siniestro. Sumérjanse conmigo en los recovecos de la mente humana y descubran cómo la negación, el retorno de lo reprimido y la inevitabilidad de la muerte se entrelazan en esta historia del terror gótico. Comenzamos. Sigmund Freud, nacido el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, Moravia, actualmente Prigor, República Checa, y fallecido el 23 de septiembre de 1939 en Londres, Reino Unido, fue un neurólogo austriaco y el fundador del psicoanálisis, una disciplina que revolucionó la comprensión de la mente humana y el tratamiento de los trastornos mentales. Entre sus obras más representativas se encuentran La interpretación de los sueños, publicado en 1899, Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, publicado en 1905, El malestar en la cultura, publicado en 1930, Psicopatología de la vida cotidiana, publicado en 1901, y Más allá del principio del placer, publicado en 1920. También está El yo y el ello, publicado en 1923. En ese sentido, Sigmund Freud deja un ensayo titulado Lo siniestro u ominoso. En este video trataremos de analizar ese concepto a través del cuento La máscara de la muerte roja, a modo de que el público se introduzca en lo siniestro del relato. El padre del psicoanálisis consideraba que lo traumático, repetitivo, siniestro y paralizante era parte fundamental de los temores y el desarrollo de la psique de los seres humanos, en donde, entre otras sensaciones, lo siniestro forma parte del terror paralizante y en ocasiones se despierta desde una edad temprana y se va desarrollando en un ciclo repetitivo, en ocasiones de forma inconsciente, teniendo su origen desde lo familiar. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación escalofriante al ver algo que parece conocido, pero te causa una profunda incomodidad? La oscuridad de la noche, las sombras que se deslizan por los rincones, los sueños que nos persiguen, incluso después de despertar. ¿Qué es lo que realmente nos perturba en la profundidad de nuestra alma? Antes de responder estas preguntas, abordaremos la parte que Sigmund Freud llama un Heimlich o siniestro, en donde Freud en su ensayo explora la naturaleza de lo que al ser humano le provoca inquietud y terror, realizando investigaciones de cómo ciertos elementos y experiencias pueden resultar perturbadores para la psique humana. Lo siniestro está dividido en dos partes. La primera parte, en esta sección, Freud explora la etimología y el significado del término unheimlich, lo siniestro o lo ominoso, en la literatura alemana. Examina cómo el concepto de lo siniestro está relacionado con lo familiar pero extraño y cómo esto despierta sentimientos de ansiedad e inquietud en el individuo. En la segunda parte, Freud profundiza en el análisis psicoanalítico de lo siniestro, explorando su relación con la represión y el retorno de lo reprimido. Examina ejemplos literarios y culturales para ilustrar cómo ciertos elementos como lo sobrenatural, lo doble y los sueños pueden evocar la sensación de lo siniestro al perturbar nuestra percepción de la realidad. Estas dos partes constituyen el núcleo del ensayo de Freud sobre lo siniestro, donde explora sus diversas facetas desde la perspectiva psicoanalítica y literaria. Freud en su ensayo proporciona una investigación profunda de la palabra unheimlich, dado que se encuentra en dos acepciones, y ambas nos llevarán al mismo resultado, es decir, ya sea por la investigación etimológica de la palabra o ya sea por el lado de las vivencias, sensaciones e impresiones que se presentan en los seres humanos. En ese sentido, Freud nos dice que la voz alemana unheimlich es sin duda el antónimo de heimlich y de heimisch, íntimo, secreto y familiar, hogareño, doméstico.
imponiéndose en consecuencia la deducción de que lo siniestro causa espanto precisamente porque no es conocido, familiar. En este ensayo se realizan varias investigaciones al respecto del significado de la palabra en varias lenguas: latín, griego, inglés, francés, español, alemán, entre otras, de las cuales cada una de ellas coincide en lo espantoso, siniestro, sospechoso, mal agüero, repulsivo, entre otras acepciones. Por otro lado, lo opuesto, es decir, lo heimisch, se refiere a lo propio de la casa, lo familiar, lo dócil, lo íntimo, lo que recuerda el hogar, etc. En lo restante, nos advierte que esta palabra heimlich no posee un sentido único, sino que pertenece a dos grupos de representaciones que, sin ser precisamente antagónicas, están, sin embargo, bastante alejadas entre sí. Se trata de lo que es familiar, confortable por un lado, y de lo oculto, disimulado por el otro. Un heimlich tan solo sería empleado como antónimo del primero de estos sentidos y no como contrario del segundo. Pasando a algunas ideas principales del ensayo, mencionaré solo algunas. Lo doble y lo unheimlich. Aquí Freud explora el concepto de unheimlich, que puede traducirse como no familiar o extraño. Se refiere a lo que está oculto, secreto o desconocido, pero que de alguna manera es familiar. Esta sensación de familiaridad perturbadora es central en lo siniestro. La ambivalencia de lo familiar, de lo amistoso. Aquí sostiene que lo siniestro u ominoso surge cuando algo familiar se vuelve extraño o inquietante. Esta ambivalencia hacia lo familiar o amistoso puede desencadenar ansiedad y miedo. El regreso de lo reprimido. En esta parte, Freud sugiere que lo siniestro está relacionado con el retorno de experiencias o deseos reprimidos del inconsciente. Estos elementos reprimidos surgen de nuevo de una manera distorsionada y perturbadora. La relación con lo sobrenatural. También Sigmund analiza cómo lo siniestro se manifiesta en lo sobrenatural, como fantasmas, demonios y supersticiones. Argumenta que estas manifestaciones pueden ser interpretadas como proyecciones de conflictos internos y deseos o temores inconscientes. El lugar de la literatura. Freud explora cómo la literatura y el arte pueden capturar y expresar lo siniestro de manera efectiva, utilizando dispositivos como la ambigüedad, la sugerencia y la subversión de lo familiar. En resumen, en lo siniestro, Freud examina cómo ciertos elementos y experiencias despiertan ansiedad y miedo al desestabilizar nuestra percepción de lo familiar y al traer a la superficie aspectos reprimidos de nuestra psique, ya sea en lo onírico o en vivencias cotidianas. Ahora bien, dicho lo anterior, vamos a tratar de introducir e interpretar desde el concepto freudiano de lo ominoso uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, también identificado como uno de los mejores maestros del relato corto del género terror psicológico. La máscara de la muerte roja. Autor Edgar Allan Poe. Género cuento gótico. Desde las historias más antiguas hasta los cuentos de terror modernos, siempre ha habido algo que nos atrae hacia lo siniestro, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? Nos sumergiremos en lo más profundo de la psique humana para comprender el fascinante concepto de lo siniestro a través del emblemático cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja. Prepárate para que descubras cómo en lo profundo de la noche, en las sombras de un castillo olvidado, se teje una historia de terror y fascinación. Un mundo donde lo siniestro y lo psicoanalítico convergen en una danza macabra. Prepárense para sumergirse en el oscuro reino de La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, a través de los ojos de Sigmund Freud. Bienvenidos al mundo de lo siniestro.
La máscara de la muerte roja es un cuento de Edgar Allan Poe que narra la historia del príncipe llamado Próspero, un ser sagaz, intrépido, indolente y malvado, quien se refugia junto con sus amigos y sus seguidores en su castillo para escapar de una epidemia devastadora conocida como la muerte roja, misma que arrasa con la mitad del reino del príncipe. Durante su aislamiento, el príncipe Próspero reúne todo lo necesario para que él y sus amigos vivieran sin preocupaciones de ningún tipo y para hacer extravagantes fiestas enmascaradas y orgías para distraerse de la realidad exterior. Sin embargo, la muerte finalmente penetra en el castillo en forma de una figura envuelta en una máscara roja, y uno a uno los habitantes caen víctimas de la enfermedad. El cuento explora temas como la inevitabilidad de la muerte, la futilidad de los intentos humanos por escapar de su destino y la ironía de la opulencia frente a la mortalidad. La muerte roja simboliza el retorno de lo reprimido, recordando a los personajes y al lector la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. La historia concluye con la destrucción del castillo y la muerte del príncipe, sirviendo como un recordatorio sombrío de la naturaleza transitoria de la existencia humana. La ambivalencia de lo familiar se visualiza en La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe a través de la representación del castillo del príncipe Próspero y las festividades que tienen lugar en su interior. Por un lado, el castillo de Próspero es un lugar de lujo y opulencia, donde él y sus seguidores se refugian para escapar de la muerte roja. El castillo se representa como un entorno familiar y seguro, donde los invitados pueden disfrutar de fiestas extravagantes y lujosas. Sin embargo, esta sensación de familiaridad se ve contrastada con la realidad de la amenaza externa de la epidemia, lo que convierte al castillo en una especie de prisión donde los personajes están atrapados por sus propias ilusiones de seguridad. Exploración de las fiestas enmascaradas como una negación de la realidad exterior. Las fiestas enmascaradas que tienen lugar en el castillo son otro ejemplo de la ambivalencia de lo familiar. Por un lado, estas fiestas son una tradición familiar para Próspero y sus seguidores, donde se reúnen para disfrutar de la música, la danza y el entretenimiento. Sin embargo, la presencia de las máscaras añade una capa de ambigüedad y misterio, ya que los invitados ocultan sus identidades detrás de ellas. Esta ambigüedad refleja la naturaleza dual de las festividades. Son tanto un escape de la realidad como una negación de la inevitable amenaza exterior. También es de cómo la familiaridad del castillo se convierte en algo siniestro a medida que avanza la historia. A medida que avanza la historia y la muerte roja se acerca al castillo, se reproduce un contraste cada vez mayor entre la opulencia de las festividades y la desesperación que se cierne sobre los personajes. La familiaridad del entorno se ve perturbada por la presencia creciente de la enfermedad y la muerte, lo que crea una sensación de ambivalencia y ansiedad en los personajes y en el lector. El retorno de lo reprimido. En La máscara de la muerte roja se visualiza a través de varios elementos que reflejan la inevitabilidad y el regreso de la muerte, a pesar de los esfuerzos del príncipe Próspero y sus seguidores por negarla y escapar de ella. La muerte roja como una presencia ineludible. A pesar de los esfuerzos del príncipe Próspero por protegerse de la muerte roja, esta enfermedad mortal eventualmente penetra en el castillo y se cobra la vida de todos sus habitantes, incluido el propio Próspero. Este evento ejemplifica el retorno de lo reprimido, ya que la muerte, que había sido negada y ocultada detrás de las murallas del castillo, finalmente emerge y reclama su lugar. Descripción del castillo divino. El cuento sugiere que la muerte roja es una manifestación de un castigo divino por los pecados y la arrogancia del príncipe Próspero y su corte. A medida que avanza la historia, la enfermedad se convierte en un recordatorio ominoso de la mortalidad humana y de la incapacidad del hombre para escapar de su destino final.
lo doble y lo unheimlich. Durante las fiestas enmascaradas que tienen lugar en el castillo, los invitados visten máscaras que ocultan sus identidades. Esta práctica de ocultar la verdadera cara detrás de una máscara refleja la dualidad de la naturaleza humana y la presencia de lo doble. Además, las máscaras añaden una capa de ambigüedad y misterio, creando una atmósfera de lo unheimlich, donde lo familiar se convierte en algo inquietante y perturbador. El paso del tiempo y el avance implacable de la enfermedad. A lo largo del cuento se hace hincapié en el lapso del tiempo y en el avance implacable de la muerte roja hacia el castillo. Esta progresión gradual refleja el retorno de lo reprimido, ya que la muerte, que había sido suprimida y negada, regresa de manera inexorable para reclamar a sus víctimas. La muerte roja es una enfermedad mortal que acecha en el exterior del castillo. Puede interpretarse como una personificación de lo siniestro. Su presencia ominosa y su avance implacable hacia el castillo reflejan la inevitabilidad de la muerte y la incapacidad del hombre para escapar de su destino. Esta figura siniestra encarna la idea de lo doble, donde la vida y la muerte están entrelazadas de manera inquietante y perturbadora. Conclusión. En La máscara de la muerte roja, Edgar Allan Poe nos adentra en un mundo donde lo siniestro y lo psicoanalítico convergen de manera impactante. A través del análisis de Freud, hemos descubierto cómo los elementos de este cuento encarnan la ambivalencia de lo familiar, el retorno de lo reprimido y la presencia de lo unheimlich. Así nos enfrentamos a la poderosa verdad de que, incluso en la opulencia de un castillo, la muerte siempre acecha en la sombra. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los oscuros recovecos de la mente humana.